Bueno, estábamos viendo el tema de la agricultura. Espero que el almuerzo haya estado bueno, hayan descansado. Bueno, veamos el tema de las palmeras. Mira, este tema de la agricultura es muy interesante porque en el 2016 hubo una enmienda a la normativa. En este caso, la NIC 41, activo biológico. Hubo una enmienda donde los activos biológicos se iban a presentar en los estados financieros dentro de los bienes de uso. En este caso, dentro de los bienes, propiedades, plantas y equipos. Antes se presentaban en los estados financieros de manera separada. Entonces ahora los activos biológicos en formación y los activos biológicos en pleno proceso de producción se presentan como activos no corrientes. Ese es el origen del asunto. Entonces, ustedes ahora, veamos un ejemplo práctico, el tema de las palmeras. El tema de las palmeras, bueno, es un activo biológico. ¿Cuándo es un activo biológico? Cuando, ¿no es cierto?, yo lo tengo para la producción, para producir palmera. Entonces, si produce palmera y yo vendo palmera, entonces mis activos biológicos son entonces para producir. Entonces, si ustedes van a la definición de los activos no corrientes, recuerden la definición. Es un activo en el cual tengo control o es el suceso pasado y genera flujo. Ahora viene, el activo biológico, vamos haciendo el paralelo en los bienes de uso con el activo biológico. La definición es muy parecida. El activo biológico lo tengo para producir producto o servicio. Recuerden eso. Y para la administración, ¿no es cierto?, para usarlo dentro de la administración, para producir producto o servicio. El producto sería la palmera, el coquito que cae y nace una plantita, o yo hago semilla de la palmera y entonces produzco pequeñas, ¿no es cierto?, plantas que son en el futuro una palmera, ¿vale? Y yo eso lo vendo o lo cedo gratuitamente. Entonces, ¿cuál es el activo biológico? La palmera. Y como la palmera tiene una vida útil, la deprecio. Y si la deprecio, tiene un valor libre. Y entonces y como la norma dice, trátelo como viene de uso, entonces, muy bien, la trato como viene de uso, la deprecio y luego la mido. ¿Y a qué valor la mido? Bueno, ahí está la norma, ¿no es cierto? Si el valor razonable no es, ¿no es cierto?, confiable, dice que lo reconozca al costo. Es decir, busca deterioro. Y hay deterioro cuando, ya sabemos, cuando el monto recuperable es mayor que su valor libre. Entonces, ese es un activo biológico. Espero haberme explicado bien, es muy interesante. Ahora, si es una palmera en formación, claramente la palmera tiene una vida útil de formativo y luego ya es un activo biológico. Al principio es un activo biológico en formación. Entonces, ¿cuándo es un producto? ¿Cuándo es cuándo es una actividad agrícola? Bueno, cuando yo vendo el producto. Suponga usted el tema de la palmera, esa semilla que deja usted, ¿no es cierto?, la redeposita en un
depósito, ¿no es cierto?, con tierra fértil, y después va la plantita y te le va regando. Bueno, eso es un activo biológico con formación. Usted no tiene ánimo de venderlo, usted tiene ánimo de plantarlo en aquellos terrenos en donde usted tiene el control. Y entonces el objetivo de la palmera es solo una cuestión de esparcimiento, donde usted abre las puertas y las personas pueden caminar, pueden andar en su bicicleta o caminar sencillamente y ver estos árboles hermosos cuando están en su esplendor. Entonces es un activo biológico. Entonces, la norma habla, ¿no es cierto?, cuando los activos biológicos, en el párrafo 7, página 90. En el párrafo 7 dice lo siguiente: cuando los activos biológicos se utilizan para el mantenimiento del orden público. Bueno, ahí tenemos caballos, por ejemplo. Ustedes ven, ¿no es cierto?, que el caballo presta varios servicios. Una, para, ¿no es cierto?, ustedes han visto cómo las policías llegan a estas ¿cómo se llaman? Estas reuniones sociales que muchas veces terminan en delincuencia y matonaje, ¿no es cierto? Y falta de respeto por el otro ciudadano. Bueno, hay que poner orden ahí. Y entonces el caballo es un instrumento y el caballo es un animal vivo y está entonces en la contabilidad como un, ¿no es cierto?, un bien de uso. ¿Por qué? Porque lo uso. ¿Para qué? Para eso, pues, para el mantenimiento del orden público. Lo mismo pasa con los perros, ¿no es cierto? Los perros que se entrenan y se preparan para el control del orden público, o la droga, si usted quiere, ¿no es cierto? Y otras cosas más también. Los perros cumplen funciones como detectar, ¿no es cierto?, personas vivas en un lugar, por ejemplo, después del terremoto, ¿no es cierto? Entonces, esos son activos biológicos. Yo los tengo para producir un servicio, en este caso, ¿no es cierto?, ya sea para el mantenimiento del orden público, ya sea para investigación, transporte, entretenimiento. Puede haber una municipalidad que tenga caballos, perros, ¿no es cierto?, adiestrados para, por ejemplo, con personas con discapacidades, ¿no es cierto?, subirse a un caballo, caminar arriba de un caballo, acompañado de un preparador, ¿no es cierto?, de animales. Le genera un impacto, un ajuste intelectual en las personas con estas discapacidades motoras. Y eso lo hemos visto siempre en la televisión. Entonces, no es tan especial esta normativa contable para el sector público. Pasa lo mismo con los animales, pasa lo mismo con las ovejas, por ejemplo. Puede haber una municipalidad que tenga ovejas, ¿no es cierto?, como un campo que hay que ir a visitar. Y los niños y niñas y la familia en general disfrutan de una estadía donde tú aprendes por ejemplo, a esquilar, aprendes a obtener, ¿no es cierto?, la leche, obtener, ¿no es cierto?, el propio afecto hacia el animal. Te genera un impacto, una cercanía con seres animales vivos. El esparcimiento, la educación, control, bueno, y así sigue. Entonces, el punto 7 es, ¿no es cierto?, me explica por qué un activo biológico lo reconozco como un bien de uso. ¿Por qué? Porque la definición de un bien de uso es que un activo tenga el control, genera flujo, obedece a sucesos pasados. Luego dice que al inicio lo reconozco al costo y, ¿no es cierto?, posteriormente lo reconozco al costo.
es decir, busca deterioro. Pero antes el bien de uso yo lo tengo que depreciar. Acá el activo biológico también lo deprecio. ¿Por qué? Porque tiene una vida útil asignada. Ahora, el reconocimiento y la valoración. Este tema es muy bonito, yo lo he visto siempre con esta dinámica, ¿no es cierto? Porque la gente se sorprende y como que no relaciona el activo biológico con los bienes de uso. Y la verdad es que cumple exactamente lo mismo, el mismo concepto. Y un activo biológico, insisto, un activo biológico tratado como un bien de uso. Entonces yo lo tengo para producir producto o servicio. Ahora, yo puedo tener, ¿no es cierto?, un perro y una perra, ¿no es cierto?, macho a hembra, para que se reproduzcan. ¿Puedo tenerlo? Claro, ¿por qué no? Mañana alguien puede decir, mira, la municipalidad, así como, bueno, vendamos gas, vendamos remedio, vendamos. Alguien puede decir, ¿sabes qué? Yo creo que hay que traer una raza de perro o el perro chileno, ¿no es cierto? Lo vamos a reproducir para regalarle a la comunidad un perro de patrimonio nacional. Porque antes esos perritos, bueno, acá en el sur, que estoy en Valdivia, yo nací y habían Fox Terrier, habían muchos. Han ido un poco alejándose por gusto de la moda, de tener otros perros de otras razas, ¿no es cierto? Pero volvió en gloria y majestad cuando se le asigna un valor, ¿no es cierto?, a nivel patrimonial. Entonces se encareció el perro. Entonces alguien puede decir, oye, regalémosle un perrito a la familia, pero que sea de registro nacional. Ya, el Fox Terrier. El macho y la hembra son activos biológicos reproductores. La cría, ¿no es cierto?, es un producto agrícola. Y el destino de la cría es, ¿no es cierto?, lo voy a vender o lo voy a regalar. Entonces, ¿a qué precio se reconoce la cría? Bueno, la norma es clara en eso, ¿no es cierto? Es a valor razonable menos el costo de vender. ¿Cómo? Sí, pues el valor razonable es el precio del perro. Y el costo de vender, los gastos que uno incurre en vender el perro, que es la comisión por vender. Entonces, eso es. Entonces, la cría nace y las crías no están en la contabilidad. ¿A qué precio? A valor razonable menos costo de vender. Así dice la norma. En el párrafo 10 dice, página 91, dice, en el caso que en el momento de su reconocimiento inicial se estime que el valor razonable no puede ser determinado con fiabilidad, el activo se valorizará a su costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor. Eso es cuando es un activo, ¿no es cierto?, adquirido. Entonces tiene un valor histórico, eso sería su costo, menos su depreciación acumulada y menos su deterioro acumulado. Cuando lo mido bajo esa situación, cuando el valor razonable no es confiable. Pero en este caso, este perrito sí es confiable, porque se transa en el mercado, tiene precio de mercado, recuerde eso, tiene mercado activo. Luego dice, mire usted, al menos en cada fecha de presentación se deberá evaluar si aún no es posible medir en forma fiable el valor razonable del activo. Al menos en cada fecha de presentación se debe evaluar si aún no es posible medir en forma fiable el valor razonable del activo. Recuerda, el valor razonable es el valor de mercado. Si eso no es confiable, entonces en el momento en que se pueda medir con fiabilidad, la municipalidad deberá registrar el valor razonable menos la estimación de los costos necesarios para llevar a cabo su venta. Entonces te da la solución. Si el mercado, el valor de mercado es confiable,
entonces reconoceré el activo biológico a su valor razonable menos costo de vender. Si no tiene mercado, no tiene precio de mercado, porque no es confiable, entonces su valoración será el costo menos su depreciación acumulada y menos su deterioro acumulado. Es decir, busca un deterioro. Y se ajusta el precio. El producto agrícola, ya estamos hablando del producto. Acuérdense de estos dos perritos Fox Terrier que nacen crías. Las crías es el producto, por lo tanto, el activo biológico es distinto al producto agrícola. Es distinto. El producto agrícola es la cría, el perrito, ¿no es cierto? Yo tengo estos dos, macho y hembra, solo para reproducirse. Ellos son activos biológicos. Ellos se deprecian, no las crías. Las crías es un producto que se van a enajenar o se van a ceder. Entonces, pero sin embargo, en la contabilidad hay que colocarle valor. ¿Cuál es su valor? Bueno, ya les dije, valor razonable menos costo de vender. Entonces, el producto agrícola se registrará a su valor razonable menos la estimación de los costos necesarios para llevar a cabo su venta en el momento de la cosecha o recolección. A partir de entonces, el activo constituirá una existencia y constituirá una existencia, o sea, existencia, ¿no es cierto? La que vimos. Al inicio se reconoce la existencia al costo. Al término del periodo se reconoce el monto menor entre el costo y su valor realizable neto. Recuerden eso. Entonces ahora el producto se va a reconocer como existencia. ¿A qué valor? Al valor razonable menos los costos de vender el activo. Entonces, a partir de entonces, el activo constituirá una existencia y deberá valorizarse de acuerdo con las normas de existencia. ¿Qué les parece? Esto es muy interesante para aquellas municipalidades que tienen estos activos biológicos. Por ejemplo, los árboles, estos que usted ahora tiene que reconocer en el balance, son bienes de uso. Entonces, pero son dentro de balance, son activos biológicos. Si están en formación, ya insisto, el ingeniero ahí, agrónomo, le tiene que, o forestal, ¿no es cierto?, quien corresponda, le tiene que decir, mira, estos árboles del día 1 a los 2 años son activos biológicos en formación. Del año 2 en adelante son activos biológicos. Así que desde ahí en adelante le asignamos una vida útil, ¿no es cierto?, para su depreciación. Eso. Usted no tiene ánimo de venderlo, solo de esparcimiento, de buen gusto, si usted quiere, del territorio. O si usted lo quiere mirar desde el punto de vista del cambio climático, ¿no es cierto? Todos mis árboles aportan el CO2, ¿no es cierto? Limpia, oxigena el planeta, si usted quiere lo ve así. De hecho, hacia allá hay tendencias, ¿no es cierto? Sobre todo en aquellas comunidades en donde el árbol escasea. Prácticamente no hay cultura de mantener un arbolito, no se le da importancia. Yo insisto, yo estoy en Valdivia y en Valdivia es lo más verde que hay. ¿Por qué? Bueno, primero que todo porque llueve mucho, mantiene la humedad y a la municipalidad le sale más barato porque no tiene que salir a regar. En el verano, cuando hay muchos días sin llover, los camiones, ¿no es cierto?, aljibes tienen que salir a regar. ¿Por qué? Porque el pasto está seco y todo está seco. Bueno, ojo con eso. Entonces, en el párrafo 11. En el párrafo 12 dice, la municipalidad podrá establecer agrupaciones de activos biológicos o productos agrícolas cuando esto facilite la determinación del valor razonable. Asimismo, se debe considerar que las agrupaciones deben estar de acuerdo con sus características más significativas
Por ejemplo, edad y calidad. Si existiera un mercado activo para un activo biológico o para un producto agrícola en su ubicación y condiciones actuales, el precio de cotización en ese mercado será la base adecuada para la determinación del valor razonable de ese activo. Si un municipio tuviera acceso a diferentes mercados activos, usará el precio de cotización del mercado en el que se espera operar. Yo recuerdo, ¿no es cierto?, hace poco, los ciudadanos, ¿no es cierto?, que fueron a Glasgow, ¿no es cierto?, en este AP25, se sentían culpables de haber ido en avión, porque ese es el concepto, digamos, de la sociedad en general. Busca formas de tener impacto en las personas, de uso de los recursos, de tal manera que no contaminen más. Y ustedes saben, el avión es un contaminante no menor. Entonces, esto de irse caminando o irse en barco, ¿no es cierto?, o irse en un barco a vela, porque ni siquiera a petróleo, o a gas, porque todos contaminan. Entonces hay personas que dicen, oye, no, estás contradiciéndote tú con estas cosas. Entonces esta gente que fue a Glasgow, ¿no es cierto?, se sintió responsable y fueron al cerro de Renca y entonces ahí colocaron arbolitos, equivalente a lo que ellos producieron, digamos, un daño ecológico. Entonces colocaron arbolitos. Bueno, con ese concepto, entonces estaríamos llenos de árboles y no habría aviones, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar, y esta es mi opinión personal, hay que buscar los equilibrios. Hay que buscar los equilibrios. Hay que pensar que la economía funciona con políticas de hace 100, 200, 300, 400, 500 años, y usted no los va a cambiar de un día para otro. Lo más injusto que hay imponerle a personas, ¿no es cierto?, que viajan hoy día, tienen la oportunidad de viajar en avión a un precio asequible, que lo hagan a pie, por no contaminar, para no incentivar la industria aeronáutica. Lo mismo pasa con los automóviles. ¿No es cierto? Y está pasando con las comidas. Las comidas de origen no natural, claro, está perfecto, pero vamos a la realidad, seamos prácticos en esto. La gente que es más vulnerable no tiene dinero para comprar una mayonesa no natural, de origen no natural, porque es más caro. Con suerte le alcanza para sobrevivir. Entonces, necesitamos un equilibrio en los métodos productivos para que haya de todo para todo y usted elige, pero no imponer en la mente de las personas que se hagan responsables o culpables de llevar al mundo a un sistema difícil de controlar. Ya, es como, ¿no es cierto? No compres un vestuario, ¿no es cierto?, en aquellos países que producen mucho contaminación, como China, por ejemplo. China, para que ustedes saben, Estados Unidos, son los dos países más grandes del mundo que contaminan. Y por eso en esta reunión, y India también es otro país que muy contaminante. Y van a pasar años en que van a tener que seguir usando el carbón, el petróleo y el gas para producir. Y yo no le puedo imponer a los chilenos, oye, no compres desde allá, compra desde acá. Sí, pues, pero eso vale muchísimo, 2, 3 veces más caro. Por eso yo invito a tener cuidado, sobre todo cuando está la gente más cerca. Y estos son vulnerables de decir lo que a mí me gustaría. O sea, si tú puedes comprar toda tu comida de origen no natural, pensando en que estás ayudando al planeta,
me parece perfecto, pero dejan libertad a los otros. Lo peor que puede ocurrir es que las personas piensen que las personas le hacen un daño. Oh, le estoy haciendo un daño al planeta. Imagínate una persona que empieza a creer eso porque no tiene el poder adquisitivo de comprar aquello que está, ¿no es cierto?, de moda. Podríamos crear una gran cantidad de ciudadanos con un problema mayor. Entonces, eso de sentirse culpable, la guagua nació mal por el problema del clima, el problema del cambio climático. Entonces yo, como consumo esto, entonces yo ayudé que este tuviera problemas de salud. Eso no es verdad. Entonces, por eso a mí me gusta mucho el tema medioambiental, pero no hay que irse a los extremos. Todas las cosas tienen que ir paso a paso. Bueno, para salir y terminar este tema, las empresas aeronáuticas saben que es una industria altamente contaminante y por eso están produciendo los nuevos aviones en un tiempo más. Ya no van a usar el queroseno que utilizan, sino que van a usar esta opción que es el hidrógeno verde. Y por supuesto que ahí eso no contamina. Pero para consumir hidrógeno verde, primero tenemos que esperar que las plantas, ¿no es cierto?, que se están construyendo terminen e inicien el proceso de producción de hidrógeno verde y después lo almacenen y se desarrolla la industria del hidrógeno verde en el mundo. Hay que crear eso requiere sus años. Para que ustedes sepan, en Chile nosotros llevamos un cierto liderazgo, sobre todo Punta Arenas. En Punta Arenas están tan entusiasmados con el hidrógeno verde que ya piensan exportar una parte para Chile y la otra parte para exportación. Y entonces están haciendo, ya está el puerto que va a recibir estos barcos, factorías, ya están, creo, por lo que he leído este año, sí, aprobados los permisos y todo para hacer el gran puerto que va a recibir a estos buques, factorías para llevar hidrógeno verde al resto del mundo. Imagínense, Chile no vende, no tiene petróleo, no tiene gas, dos elementos naturales que necesitamos para calefaccionarnos y producir, ¿no es cierto?, productos y servicios. Y todo lo tenemos que comprar. Pero todo eso ahora está cambiando. Pero ese cambio es paso a paso. Estamos transformando nuestra matriz productora de energía a energía solar, eólica, marítima, energía geotérmica, cosas que son nuestras. Entonces, generar energía va a ser más barato. Y si a eso le agrega el tema de hidrógeno verde, Chile tiene grandes oportunidades de desarrollo por la vía de, insisto, por la vía de instalar, ¿no es cierto?, y haber decidido años atrás esto de cambiar la matriz energética, iniciándose con el tema de la energía solar. Y bueno, y esto que tiene que ver con las municipalidades, mucho, porque son las municipalidades donde uno llega a pedir los permisos, son las municipalidades donde uno llega a pagar la patente comercial, la publicidad, los permisos de obra, etcétera. Entonces, toda una actividad económica que generará un desarrollo. Y así entonces tenemos que ir trabajando. Entonces, en los activos agrícolas, recuerden, tenemos activos biológicos y tenemos productos agrícolas. Y entonces el producto se trata como existencia y el activo biológico se trata como bienes de uso. Eso. Ahora, las plazas, ¿no es cierto? Y los árboles, todos son bienes de uso. La plaza es el terreno. Y si usted le pone árboles, activo biológico.
Y si además le coloca juego, esos son, ¿no es cierto?, equipamientos comunitarios, si usted quiere, pero son tratados como bienes de uso. Entonces, es interesante este tema. Si no existiera un mercado activo, la entidad edilicia, la municipalidad, utilizará uno o más de los siguientes elementos para determinar el valor razonable. El precio de la transacción más reciente en el mercado, siempre que no haya habido un cambio significativo en las circunstancias económicas. Los precios de mercado para activos similares con ajustes para reflejar las diferencias existentes y la referencia más destacada del sector, tales como el valor del ganado expresado por kilogramo de carne. ¿Qué les parece? P por Q. Entonces, es como, a ver, un ejemplo. Suponga que usted que la municipalidad decide vender plantas. Entonces va a colocar un huerto, ¿no es cierto? Y vendemos plantas. Las municipalidades se pueden interesar, ¿sabes? Que ayudémosle a las comunidades a que hagan sus jardines, que hagan sus patios hermoseados, ¿no es cierto?, con plantas. Entonces, las plantas, por ejemplo, los rosales, con todas las categorías, ¿no es cierto? La rosa te va dando semillas. Entonces la semilla, tú plantas más rosa. Y esas rositas que nacen, tú las vendes. Pero el activo biológico es el producto que te está entregando la semilla. Eso. Y no es mala la idea, ¿no es cierto?, de crear lugares con una política de mantenimiento de lugares, de sectores públicos, ¿no es cierto?, de sectores en la cual la municipalidad tiene el control. Y entonces puede ahí, ¿no es cierto?, por ejemplo, la ruta de las flores. En Panguipulli, ¿no es cierto?, usted al centro de la calle, ¿no es cierto?, hay un bandejón donde está lleno de rosas y de todos colores. Entonces usted puede crear perfectamente, ¿no es cierto?, un huerto para reponer las flores en ese lugar. Tal vez Panguipulli, si hay alguien de aquí, me pueda contar cómo lo hacen, o tal vez compran en la parte en el mercado, compran las plantas y las instalan, o las licitan y van colocando. Pero alguien mañana puede decir, no, yo ya no licito porque me está saliendo muy caro. Yo mismo voy a hacer mis plantaciones. Entonces me pongo a producir rosas de todos los colores. Y estoy buscando en el mundo entero nuevas variedades y entonces sorprendo todos los años cuando llega el público a ese sector, invierno, verano, ¿no es cierto? Y se sorprende con las rosas de los distintos colores y distintos tamaños. Puede ser. Ojalá que alguien me copie la idea, no es mala, no es cara. El espacio usted lo tiene control sobre el espacio, puede hacer lo que usted estime conveniente ahí. Y igual las grandes alamedas. A mí me gusta mucho ver, por ejemplo, cable, ¿no es cierto?, donde muestran en Inglaterra, por ejemplo. A ellos les gustan los arbolitos alineados, ¿no es cierto? Entonces desde el aire se ve precioso y cuando usted transita también. O si quiere la grande avenida en Francia, ¿no es cierto?, donde están arboleados por ambos lados. Espectacular. Entonces, ideas. Esos son activos biológicos. Activos biológicos. Yo no los tengo con otro ánimo, no los voy a vender. Entonces, sí necesito el control, llevar su edad, su depreciación y conocer cuánto le queda de vida útil, ¿no es cierto? Y no esperar
terminó la vida útil y sigue el árbol ahí, y sigue en el balance, y sigue en el balance, y sigue ahí hasta que el árbol se cae sobre un vehículo o sobre una persona y ocurre un accidente. Eso. Entonces, eso está en la página entonces 90. Las ganancias o pérdidas como consecuencia de un cambio en su valor razonable, menos la estimación de los costos necesarios para llevar a cabo su venta, que surjan entre el reconocimiento inicial de un activo biológico o de un producto agrícola y el fin del periodo contable, serán incluidos en los estados de resultados del periodo. Siempre estas variaciones, estas mediciones van a tener efecto en resultados. Pero, ¿no es cierto? Ya sabemos que ahora, a la fecha de la adopción por primera vez, tiene efecto en la cuenta un resultado acumulado. En la cuenta 311.02. ¿No es cierto? Así lo señala la norma en esta transición. Yo levanto el activo contra el resultado acumulado. Entonces, pero desde el 2022, 23, 24 va a tener efecto en resultados. Ya, entonces serán incluidas en los resultados del periodo. De ser necesario para determinar el costo, la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro de valor acumulado, se deberá considerar lo establecido en las normas correspondientes. En este caso, la norma es bienes de uso. Espero haberme explicado. Entonces, es muy interesante los activos biológicos y los productos. Entonces, el activo biológico, insisto, está, ¿no es cierto?, en el párrafo 7, página 90. Se utilizan para el mantenimiento del orden público, ejemplo, los caballos, los perros, para investigación, para el transporte. Los caballos sirven para transportarse. Entretenimiento, los niños, los ancianos, todas las personas en general, cuando, ¿no es cierto?, van a estas encuentros culturales y hay sectores de animales, la gente se va a ver sus animales, a los conejos, a la oveja, al caballo, ¿no es cierto?, a la vaca, etcétera. Esparcimiento, educación, etcétera. Entonces, se debe, ¿no es cierto?, educación, control de aduana o en cualquier otra actividad que no sea agrícola, no se contabilizan de acuerdo con esta norma, sino que se debe aplicar la norma de bienes de uso u otra norma según corresponda. Y estamos. Bueno, dicho eso, entonces, ejemplo de pasivo. La provisión por, ejemplo de pasivo, provisión por incentivo al retiro a corto plazo y así, sucesivamente. Ejemplo de ingresos patrimoniales. Bueno, ahí tenemos la venta, ¿no es cierto?, de propiedades de inversión. La venta de activos biológicos. Usted puede venderlo. Claro. ¿No es cierto? Puede vender el activo biológico. Comprende los ingresos provenientes de la venta de activos biológicos efectuada de manera excepcional. Venta de activos biológicos. Los costos de venta de la propiedad de inversión, el costo de venta de los activos biológicos y otros gastos patrimoniales. Cuentas que se eliminan, ahí tenemos una lista de cuentas, ¿no es cierto?, de activos.
y cuentas de pasivo y cuentas de patrimonio y de ingresos patrimoniales, cuentas que se eliminan. Bueno, ahora le toca trabajar a usted funcionalidad del plan de cuenta. Conteste estas 5 preguntas y avanzamos. Aquí en Valdivia hace mucho calor, mucho calor. Me estoy asando. Acá en Talcahuano, profesor, está muy nublado hoy día. Con frío. Está medio helado el día también. Casi como llovizna. Usted sabe aquí la vaguada que aparece es típica. Está fresco. Sí, es que ahí Talcahuano está al ladito del mar. Sí, sí, sí. Arriba, en el cerro estamos. Profe, en Valdivia. En Valdivia City. La ciudad más hermosa. En La Serena está nublado, con viento, pero un poco de calor. Todavía sigue con su nublado. Esa es la lata cuando uno va a La Serena y espera el sol y ahí nublado, nublado, nublado hasta que llega la tarde y se abre un poquito y se cierra otra vez. Pero hay que tener suerte. Así mismo como usted dice en La Serena, y concuerdo, lindo Valdivia, me encanta Valdivia. La Serena y Valdivia, mis ciudades favoritas. Bueno. Es que Valdivia tiene cosas hermosas que son difíciles de encontrar en otros lugares. Una es el río, que es navegable. Otra es que bajando por el río sale al mar. Entonces ese es un impacto enorme. Y bueno, y toda la parte histórica de los españoles, los fuertes, todo eso es muy, muy valioso. Es una cultura muy, muy ampliada. De hecho, muchos dicen que en este lugar, en Corral, ¿no es cierto?, niebla cuando los españoles se instalan y protegen ese lugar. Después lo que ahí sucedió fue el tema del desarrollo natural del sur de Chile. Así que hay mucha literatura sobre eso. Dice Maricel aquí en el chat que deben dar tips de lugares a conocer. Claro. Por ejemplo, en Valdivia yo le digo al tiro, en Valdivia tiene que conocer Niebla, ahí están los fuertes. Hay un museo al lado de los fuertes, moderno, todo esto está muy, muy, muy bien cuidado. En Corral, el fuerte de Corral, también hay un evento de desembarco, donde hay una lucha de soldados también ahí. Hay un evento muy bonito, dura como 40 minutos, eso. Cañonazos para allá, combate, cuerpo a cuerpo, todo eso. Y ese sector costero está lleno de fuertes. En Corral, en Amargos, en San Carlos. Hay un lugar donde hubo una ballenera. Una ballenera, imagínense la industria de aquella época en que salíamos a cazar ballenas y la matábamos y después vendíamos todo el producto, etcétera, etcétera.
Y también Corral tuvo algo que nadie sabe, o muy pocos saben. Corral fue el lugar donde la CAP, hoy que es Huachipato, se instaló en Corral. Eso se llama Alto Horno. Y todavía quedan rastros de esa época, donde hay rieles de ferrocarril, cosa increíble verlo. Hay cimientos que quedaron descubiertos. Hay una locomotora que está media deteriorada por el tema del mar. Entonces, hoy es Huachipato. Si no hubiera maremoto en el año 60, tal vez Corral sería otra la historia de ese puerto. Entonces, es muy bonita su historia. Y bueno, si a usted le fascina la lancha o contrata a alguien que lo lleve a navegar por los ríos, y es una selva en realidad, inhóspita, donde no es muy transitado. Muy bonito. Profe, ¿usted está permanente en Valdivia? ¿Anda de paso nomás? Lo que pasa es que yo acá en Valdivia, yo soy valdiviano, mi mujer también, pero vivo hace 40 años en Santiago. Y esta cosa de volver a sus orígenes hace que venga permanentemente a Valdivia. Y bueno, y los invito a conocer, ya que estamos conversando de este tema, los invito a entrar a la página web, a la Fundación Sanjorge.cl. Ahí tenemos una fundación con mi mujer, donde estamos desarrollando un proyecto que se llama La Escalera, en la Caleta del Piojo. Y esa escalera lo que vamos a hacer es colorearla. Y ya comenzamos ahora, en diciembre. Ah, qué bien. Entonces, lo que queremos es colorear todo ese sector, Niebla, Corral, la playa de los Molinos, porque en Corral hay muchas escaleras que se pueden colorear y sería un punto atractivo para el turista. Y en Niebla lo mismo. Ahora Colorear. el 22 tenemos el remate de los puestos en la Caleta del Piojo. ¿Qué? El Ah, 22 de diciembre tenemos el remate por el puesto de los puestos por la feria costumbrista en la Caleta del Piojo. ¿en serio? Remate, o sea, hay gente que no ha pagado. No, hay de todos los puestos, hay alrededor de 11 más o menos que se rematan al mejor postor. Oye, ¿y eso? ¿Tu nombre cuál es? Ángel, ¿Y tú trabajas acá en Valdivia? sí, en la municipalidad. Ah, no sabía que había un valdiviano. Sí, bo. Bueno, tú debes saber entonces de lo que estoy hablando. Por supuesto, lo estaba escuchando, sabe mucho más que mí. Ángel, ¿cuánto es tu nombre? Ángel Vera, Ya. nos podríamos Oye, juntar un día. sí, Yo pues, trabajo a acá en la MUNI. conversar. Sí. Y bueno, Ángel, te voy a escribir para que me ayude en algunas cuestiones que tengo, porque yo viajo a Santiago ahora el lunes, Ya, ok. pero voy a volver luego y entonces ahí te voy a contactar porque, bueno, la alcaldesa ya me aprobó otro proyecto. Como te digo, lo que queremos es colorear todos estos costeros. Anote mi correo, Ya, avera@munivaldivia.cl. y Muni, Muni Valdivia. Muni Valdivia, Muni Valdivia. Ya. A Vera arroba Munivaldivia.cl. Muni Valdivia. Vale, muchas gracias. Y justo hoy Hay día es otro, viernes. hay otro valdiviano pero él trabaja en el DAEN, Felipe Leal. Felipe Leal. Sí, él es jefe de finanzas del DAEN. Ya. Bueno, pues ya entonces conoce la Fundación San Jorge. La voy a buscar. Envi-
Claro, invita a tus colegas que participen en la consulta ciudadana hasta el 30 de diciembre. Hay Ya, tres diseños que hay que elegir uno. ya. Fundación San Jorge. Sí, .cl. O lo buscan también como La Escalera en la Caleta del Piojo. También aparece de inmediato en Google. Tienen como 30 metros de las escaleras. Sí, esa la financió la Cushman con Lipigas. Sí. Sí. Ya, para que veas que estamos colaborando con la Con la ciudad. con nuestro querido claro, si todos hacemos eso, tenemos otro país. Ya, vamos por estas 5 preguntas. ¿Qué me dice el público? Oh, pero ya no tengo a nadie. Tenemos que avanzar. Entonces vamos a avanzar, ahí están las respuestas. Sáquenle foto y avanzamos. Bien. Bueno, esta conversación va en beneficio de, de la Municipalidad de Valdivia. Bien, ahí terminamos entonces y ahora vamos por la siguiente presentación, ¿verdad? A buscar. No la alcancé a tomar foto, profesor. ¿Si la puede poner de nuevo? ¿En serio no alcanzó a tomar foto? Ahí. Déjeme volver. Ahí, compartir. Ah, pero uno de los alumnos le tomó ya. A ver. Ahí está. Vamos. Voy a tomarle el tiro. Listo, gracias. Ya. A mí me gustaría mucho tener conversaciones con las municipalidades porque se pueden hacer tantas cosas sin pedirle un peso a la municipalidad más que pedirle el apoyo, una carta de apoyo, y tienen activos que, como la difusión. Y ahí estamos. Colaboración se llama eso. Ya, vamos entonces por la siguiente. Entonces vamos a compartir pantalla con esta imagen. Bien, vamos terminando entonces. Estamos en la última parte, preparación y presentación de los estados financieros, que serían los formatos. Recuerde usted, esto está en la resolución 3. Al final, ¿no es cierto? Los elementos de los estados financieros. Los elementos de los estados financieros, ¿no es cierto? Son los activos, el pasivo, el patrimonio, el ingreso y gastos patrimoniales, ingresos y gastos presupuestarios. Entonces, definiciones y criterios de reconocimiento y valoración de tales elementos. Definiciones y criterios de reconocimiento es lo que hemos estado conversando siempre. Acá dice definiciones, pero son conceptos. Es lo mismo. Yo conozco, debo reforzar el concepto cuando estamos hablando de bienes de uso, cuando hablamos de existencia. Cuando hablamos de existencia, son bienes que se van a realizar dentro de un periodo. Cuando hablamos de bienes de uso, son activos en los cuales yo tengo el control, genera flujo, ese sucesos pasados. Sirve para producir productos o servicios. Su depreciación es por componente. Su valoración posterior es al costo, busca deterioro, y el deterioro se reconoce en resultados. El deterioro se puede recuperar hasta el valor libre del activo, como si este nunca se hubiera deteriorado. Esos son los bienes de uso, que sirven para producir productos o servicios. Si lo uso yo, lo deprecio. ¿Ok? Entonces,
Esos son los criterios de reconocimiento y valoración de tales elementos. Entonces, eso se repite permanentemente en las normas, en el activo intangible, en el activo leasing. Reconocimiento al inicio y reconocimiento posterior. En las propiedades de inversión se reconoce al costo al inicio de acuerdo a los bienes de uso, dice la propia norma. El reconocimiento al inicio es de acuerdo a los bienes de uso. El reconocimiento posterior dice que es a valor razonable, siendo el valor razonable el valor fiscal o el valor comercial, cualquiera de los dos. Entonces, fíjate, esa es la resolución 3 que te va guiando para que tú tomes una decisión y hagas el registro contable. Pero este tema de la valoración aquí, ¿no es cierto? El tema de la valoración, ¿no es cierto? El tema de la valoración es lo que nosotros tenemos que empezar a desarrollarla con facilidad. Los estados financieros con propósitos generales, formato del estado financiero, el formato del estado financiero, el estado de situación, ¿no es cierto? Su formato, el estado de resultado, su formato, el estado de cambio en el patrimonio, su formato. Todo está formateado, todo está para que usted llegue y lo utilice. Inclusive están en Excel, en la página de la Contraloría. Usted lo baja y usa ese formato. La relación entre los estados financieros, las notas a los estados financieros. Y yo les explicaba que las notas, este es el futuro. Este es el futuro del estado financiero. Las notas. ¿Por qué les digo yo que es porque la norma tiende, las normas contables, NIC, las IFRS, las normas tienden a, ¿no es cierto?, a exponer a las notas. Entonces el estado financiero cada vez va a ser, el estado de situación va a ser cada vez muy reducido. 3 o 4 líneas totales, 3 o 4 líneas pasivo y patrimonio totales. ¿Dónde van a estar los detalles? En las notas. La información va a estar en las notas. Entonces, nosotros del mundo privado nos damos cuenta de que se deroga, se elimina una norma internacional contable y nace una NIF. Una NIF son normas internacionales de información financiera. Entonces, normas internacionales de información financiera. En cambio, la NIC, norma internacional contable. Entonces, eso de norma internacional contable tiende a desaparecer y se van creando normas internacionales de información financiera. Son normas de información financiera. Entonces, los estados financieros van cambiando su estructura. ¿Qué está ocurriendo? Que las notas son las que va a exponer. ¿Para quiénes? Para que el usuario pueda desde ahí tomar información y procesarla. Recuerden lo que conversamos. La NISP son normas que requieren, ¿no es cierto?, un trato, ¿no es cierto?, que tienen un alcance. Recuerden, imagen fiel, que sea comprensible, que sea comparable, que sea relevante, que sea útil. ¿Te das cuenta? Y los usuarios son la propia Contraloría General de la República, el Banco Central, Ministerio de Hacienda, organismos internacionales, fundaciones, corporaciones sin fines de lucro, interesadas en la información que emana la municipalidad. ¿Y por qué? Por el control. Recuerden este concepto del lavado de activos, de la corrupción, del narcotráfico. Todo esto, todo este mejoramiento de norma contable lo que busca es, a través de un procedimiento, si usted cumple a cabalidad las normas contables, para quien audita le facilita la ruta, ¿no es cierto?, que tiene una partida desde inicio al final.
Entonces, y de repente ustedes saben, igual que yo, que se pierden o se hacen perder miles de millones que se ocupan en otras cosas y después aparecen en gloria y majestad, como que sin nada. Entonces, yo tengo, usted pinche en Google sobre el tema de Maipú y hay muchísima información. Muchísima información. Entonces, bueno, hay cosas positivas y cosas negativas, ¿no es cierto? Entonces, lo que se busca es eso, a través de la norma y de las leyes, ¿no es cierto?, que rigen a nuestro país. El mal uso de los recursos, si bien se ve como que no es sancionado, pero ya tenemos, recuerden, tenemos un alcalde preso. Entonces es una señal. Entonces, en algún minuto, todo esto pasa por los tribunales. Aquí ni yo ni nadie está en condiciones de emitir un juicio definitivo. Son los tribunales los que hacen la justicia. Y ya tenemos un alcalde preso. Y por no decir dos, porque arriba en el norte, en Tierra Amarilla, por lo menos hay uno de los, yo no recuerdo, pero sí, o el alcalde o el subalterno está preso, pero uno de los dos está preso. Lo que pasa es que la publicidad o el periodismo nos interesa mucho una vez que termina el juicio, digamos, pero debería interesarse para dimensionar lo que ahí ocurrió y que no debe volver a ocurrir. Entonces, en las municipalidades pasa mucho recursos. Entonces, hay que controlar los recursos. Los concejales cumplen un rol de control. Pero así todo, pasan cosas. Los cores son otro grupo de personas, ¿no es cierto?, que también tienen un rol territorial. Y así, yo no conozco esos temas, pero algo sí conozco. Bueno, ¿es obligatorio preparar estados financieros? Sí, es obligatorio, siempre ha sido así, ¿no es cierto? Y a contar del 1 de enero del 2021 somos ni SP. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, en nuestro artículo, el decreto ley 1263 del año 75, tenemos en su artículo 1, donde nos dice que el sistema de administración financiera del Estado comprende el conjunto de procesos administrativos que permiten la obtención de recursos, permiten la obtención de los dineros y su uso, su aplicación a la concreción de los logros del objetivo del Estado, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los principales estados financieros bajo NIC-SP? Bueno, ya dijimos, el estado de situación patrimonial o balance general, el estado de resultados, el estado de situación presupuestaria, el estado de flujo efectivo, el estado de cambio en el patrimonio neto y la nota a estado financiero. El balance general, ¿no es cierto?, representa la situación financiera de una municipalidad. El estado de resultados, el desempeño, representa el desempeño. El estado de situación presupuestaria representa la información, ¿no es cierto?, sobre la situación presupuestaria en la rendición de cuentas. El análisis de los gastos permite comparar los recursos asignados con los efectivamente ejecutado, ¿no es cierto? Y eso, ahí vamos a tener un cuadrito donde está el formato. Por su parte, la evaluación de los ingresos permite comparar las previsiones aprobadas por los efectivamente generados. El estado de cambio en el patrimonio neto. La información de la municipalidad sobre el cambio en el patrimonio neto permite mostrar las variaciones directas del patrimonio en el transcurso del periodo. Y las notas, ¿no es cierto?, son parte integrante de los estados financieros y proporcionan información adicional que permite que los usuarios, nuevamente aparece ahí usuario, evalúen los objetivos, ¿no es cierto?, evalúen los objetivos, las políticas y los procesos que la entidad aplica para gestionar su patrimonio. Entonces, ¿quiénes son los usuarios?
Si usted revisa en la palabra usuario, en los estados financieros, en la resolución 3, se repite muchísimo. Sobre todo al inicio, si usted ve en el punto de partida donde está la introducción, ¿no es cierto? Habla, ¿no es cierto?, de esta situación. Entonces, los usuarios son los prestamistas, los inversionistas, son los votantes, son los contribuyentes, son los sindicatos, son el Ministerio de Hacienda, el propio Dirección del Trabajo, Impuestos Internos, la Tesorería, la Contraloría, fundaciones, corporaciones, organizaciones internacionales, no gubernamentales, interesados en cómo se manejan los recursos en una municipalidad. En este caso, Chile. Entonces no es un tema menor. Cuando yo estoy trabajando en contabilidad en un sector municipal, no es un tema menor lo que ahí se relata. Alguien lo está revisando. Y yo le he dicho, no sé si en este curso, pero hay observatorio del sistema financiero de la municipalidad. Hay fundaciones dedicadas a revisar los estados financieros de las municipalidades. Hay fundaciones dedicadas a revisar la ruta de todas las personas que trabajan en la municipalidad en la alta dirección. Y hacen un cruce, hacen una trazabilidad de quiénes son y por qué están ahí. ¿Y por qué? ¿Y por qué fueron elegidos? Y si cumplen el rol. El otro día en la televisión salió una fundación donde su único objetivo es hacerle seguimiento a los despedidos y a los contratados y qué es lo que hacen de cierto nivel hacia arriba en las municipalidades. Entonces, el observatorio es un concepto que se aplica mucho en los países desarrollados. Por ejemplo, mira, el otro día en los medios, esto de carta al director, aparece una persona diciendo de que todos los legisladores deberían, ¿no es cierto?, a través de un observatorio, de hecho ya existe el observatorio, por ejemplo, del presupuesto de la nación, pero hay otro observatorio que lo que hace es recoger las propuestas para legislar de los distintos diputados y diputadas. Entonces, porque proponen cosas, se hacen leyes y después si no resultan la ley, la gente olvida quién fue el promotor de la ley. Y eso en los países desarrollados existe, o sea, no hay nada que inventar la rueda, está hecha la cuestión. Solo que acá hay que desarrollar el software o comprar el software, cosa de que todos los senadores y diputados que presentan leyes y se transforman en leyes y después fracasan las leyes, la gente tenga un recuerdo, pero al minuto, no tener que ir a la Biblioteca Nacional a buscar los diarios donde aparece la noticia. No, todos los contenidos están en la web, al minuto. Entonces, no, pues usted dijo tal cosa y no resultó, por lo tanto usted es responsable. No lo voy a castigar, pero tampoco lo voy a elegir, no lo voy a seguir votando. Usted prometió tal cosa. Entonces, así vamos construyendo una sociedad más reflexiva, más responsable en las decisiones. Yo hace años, y les puedo confesar, cuando iba a las oficinas, a reuniones para este tipo de cosas de financiera o tributaria, yo lo primero que mi celular y grabo, y todo el mundo como se siente como controlado. Y yo le digo, no pasa nada. Entonces ahí comienza la reunión y yo me doy cuenta que la gente que no está acostumbrada a que quede grabado todo, yo le digo, ningún problema, apago mi grabación, pero pues no me digas que no dijiste eso, porque tú mismo me pides que apague el celular, la grabación,
Porque cuando uno desconoce, es re fácil cuando no hay ningún registro, es decir, no, yo no dije eso. No, así lo dijiste, mira, y aquí está grabado. No, yo no dije eso, pero si está grabado, lo estás escuchando. No, pero yo no quise decir eso. Y entonces uno siempre se escapa, no se hace responsable de nada. Y sí, pues, cuando uno es una persona estudiada y tiene un cargo, no puede no responsabilizarse. Por ejemplo, mira, el tema de los ingresos. Hay dos temas importantes a nivel internacional. Por ejemplo, el leasing. El leasing, que ustedes también lo tienen, el leasing financiero. Hasta hace un tiempo atrás, el leasing financiero se reconocía en los estados financieros, un activo y un pasivo. ¿Estamos de acuerdo con eso? En el mundo privado, hoy, la NIF ahí es la 16, leasing, hoy, en el mundo privado, en las grandes empresas que transan en bolsa, se reconoce un activo y un pasivo, tanto los leasing financieros como operativos. Pero ¿cómo? Lo operativo, si lo operativo es gasto. Sí, hasta hace un par de tiempo atrás, ahora no. Hay que reconocer un activo y un pasivo cuando es un leasing operativo. Pero ¿cómo? Pero si la norma te dice en el 2016, en 2018, mire, en el 2018 toda el leasing financiero operativo se reconocen en los estados financieros. Hagan sus estimaciones, hagan sus cálculos, ¿qué efecto tiene? Entonces la persona no entiende eso y llega al 2018 y sigue llevando la contabilidad, los arrendos operativos a gasto. Pero no, pues sí, se pide un activo y un pasivo. El activo después lo deprecia y la deuda la pagas. Y la persona, no, yo no dije eso, yo no sabía, no lo entendí, no entendí lo que usted me dijo. Esa es la respuesta. Ustedes como municipalidad solo reconocen el activo financiero, el leasing financiero. Y dice claramente que el operativo lo reconoce como gasto. Pero en el mundo privado, en donde las empresas transan en bolsa, ahí es obligatorio reconocer el activo en leasing financiero y el activo en leasing operativo como un elemento. Un activo y un pasivo. Entonces, la pequeña y mediana empresa no reconoce el leasing operativo en los estados financieros, simplemente es un gasto. Lo mismo pasó con los ingresos. Los ingresos en la NIF 15, ¿no es cierto? Acá tenemos los ingresos en la norma. Entonces, los ingresos se reconocen cuando se presta servicio, cuando se traslada el riesgo, cuando hay un contrato a firme. Entonces, uno le dice a la empresa, señores, revisar la NIF 15, ingreso, según las características de la empresa, debe ser ajuste a los ingresos. En el fondo, la empresa estaba reconociendo ingresos, cuando en realidad eran pasivos. Entonces, ¿qué pasó con los estados financieros? Se presentaban sobrevalorados, entregaban ganancias que no eran. Entonces, obviamente que eso tiene incidencia en los indicadores financieros, porque al aumentar en los ingresos, estás falseando la ganancia del periodo. Una parte es pasivo, sobre todo en las empresas exportadoras, donde había que hacer los ajustes. Muchos ajustes que... Esto tuvo un impacto mundial. Todas las empresas tuvieron que cambiar su metodología y al final arrojaron menos utilidades. ¿Por qué? Porque estaban arrojando más utilidades. El resto era un pasivo que después se reconoce el ingreso cuando se presta el servicio. Entonces, por ejemplo, mira, un ejemplo bien sencillo. Supongamos que estás en una industria aeronáutica, tú compras tu pasaje en avión, ¿no es cierto? Te costó $1.000, por ejemplo, $1.000. El ida y vuelta, $1.000, para hacerlo fácil. Pero te dicen que te regalan 100 puntos. Compre ya y yo le doy 100 puntos. Entonces, ¿cuánto es? Y además, ¿no es cierto? Ahí está la comisión del agente de turismo que te promueve, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuánto es la comisión? ¿Cuánto es y tú pagas al contado?
¿cuánto es el ingreso entonces para la empresa? Términos y condiciones de mi club en www.miclublider.cl. Así suena la calidad. Entonces, ¿cuánto es el ingreso para el agente? ¿Cuánto es el ingreso para la empresa aeronáutica? ¿Cuánto es el ingreso? Bueno, el ingreso, y tú le pagaste a la gente los $1.000. Bueno, el agente, los $1.000 no es ingreso, es solo la comisión. Por lo tanto, una parte es pasivo y ingreso es solo la comisión. Ese pasivo al otro día lo traspasa a la empresa aeronáutica y elimina el pasivo, lo traspasa a la empresa aeronáutica y entonces la empresa aeronáutica reconoce ese ingreso. ¿Pero cuánto es ingreso? 0. ¿Por qué? Todo es un pasivo. ¿Por qué no es aún ingreso? Porque tú no has viajado. Lo que hiciste tú es pagar. La agente de turismo se cobró al tiro la comisión porque el servicio lo prestó. Pero la aeronáutica, la empresa aeronáutica no puede reconocer ingreso, reconoce un pasivo por el total, por la diferencia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tú no has hecho el viaje, no vas y vuelves todavía. ¿Cuándo reconoce ingresos? Cuando tú consumes el viaje. Pero ¿cuánto va a consumir de ingresos la empresa aeronáutica? Solo la porción menos lo que vale los 100 puntos. Entonces los 100 puntos va a quedar como un pasivo y la diferencia va a reconocer ingreso cuando tú vayas y vuelvas. ¿Y qué pasa con ese pasivo que equivale a los 100 puntos? Bueno, nuevamente cuando tú vuelvas a viajar, ese pasivo y compres un producto y usando tus 100 puntos, recién ahí la empresa aeronáutica va a reconocer ingresos, va a rebajar el pasivo equivalente a los 100 puntos y va a reconocer ingresos. Y así sucesivamente. Entonces, eso tuvo un tremendo impacto en los estados financieros de las empresas. Y lo mismo va a pasar en una municipalidad. ¿No es cierto? Lo mismo va a pasar en una municipalidad. Ustedes tienen muchísimo ingreso y van a seguir teniendo más con la tecnología, yo espero. Y por lo tanto, contablemente va a ser un tema que hay que saber presentar en los estados financieros. Porque una cuestión es tener una cuenta por cobrar, pero esa cuenta por cobrar la voy a cobrar cuando reconocer el ingreso, cuando preste el servicio. ¿No es cierto? Así que ojo con eso. No son temas menores, son temas muy, muy, muy profundos que tienen alto impacto en el estado financiero. Bueno, ¿cuáles son los elementos del estado financiero? Entonces son activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos patrimoniales, ingresos y gastos presupuestarios. ¿Cómo se definen los elementos del estado financiero? Bueno, algo habíamos conversado en estos días, ¿no es cierto? Que los activos constituyen los recursos en bienes y derechos controlados por la entidad como resultado de eventos pasados, de los cuales se espera que fluyan beneficio económico o un potencial de servicio futuro. Entonces yo tengo control sobre el activo, no significa que tenga la propiedad. La norma habla, insisto yo, recursos controlados, recursos en bienes y derechos controlados. Los pasivos constituyen las obligaciones actuales de la entidad que surgen de eventos pasados, cuyo pago se espera que, ¿no es cierto?, represente un flujo de salida. Y por eso yo insisto, yo no puedo reconocer un pasivo si no tengo la probabilidad de desembolsar en el futuro el monto. Si no tengo ánimo, entonces no puedo reconocer pasivo. Y de ahí que en derecho, si yo reconozco en el pasivo la obligación, hay que queda el registro, para eso sirven los libros contables. No, pues si usted lo registró en algún minuto, lo registró como pasivo. O sea, para todos los efectos, usted en ese minuto tenía intenciones de pagar, después cambió de opinión. Eso sucede en los tribunales. Entonces, de ahí la importancia de imputar correctamente los registros económicos que suceden periódicamente.
El patrimonio, bueno, es la diferencia entre activo y pasivo, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos una estructura de activos, donde tenemos el título, el grupo, subgrupo y los niveles correspondientes. Por ejemplo, los bienes de uso depreciables, edificaciones, vehículos, y los vehículos los separamos en vehículos terrestres, aéreos y marítimos. Los bienes de uso no depreciable, ya sabemos que es el terreno, y bienes de consumo y existencia, bueno, la existencia, ¿no es cierto? Y tenemos existencia en tránsitos, importadas y nacionales. Bueno, en los pasivos tenemos igual, título, grupo, subgrupo, cuentas nivel 1 y 2. Lo mismo sucede entonces. La situación está en que, ¿no es cierto?, es una forma estructurada de ver, ¿no es cierto?, el estado financiero. Y acá, ¿no es cierto?, en cuanto al patrimonio, bueno, ahí vemos cómo aquí, ¿no es cierto?, tenemos ajuste de primera adopción. Esta partida se incorpora entonces el 1 de enero del 2021, adopción por primera vez. Entonces tenemos el patrimonio institucional, resultado acumulado, resultado del ejercicio, ajuste de primera adopción y otros efectos patrimoniales. Los ingresos y gastos patrimoniales, ¿no es cierto? Ya sabemos de qué se trata, ingresos y gastos presupuestarios, también criterios de valoración y de reconocimiento de los elementos. Hemos visto mucho, ¿no es cierto?, los métodos, ¿no es cierto?, de valoración. Bueno, el valor razonable, el costo amortizado, el costo histórico, el valor actual, el valor corriente en plaza, el valor de uso, acuérdate. Costo-beneficio también ahí, ¿no es cierto? Entonces, tenemos entonces que ver este tema. Para poder medirse de forma que satisfaga las características cualitativas, ¿verdad? Y tenga en cuenta las consideraciones de la información del estado financiero. ¿Dónde encuentro esto? En el marco conceptual. Entonces, bases de valoración, tal como yo les decía, las bases de valoración de los elementos que están en el estado financiero. Las mercaderías se miden posteriormente al menor entre el valor de costo y su valor realizable neto. Ahí tenemos una base de valoración, el valor realizable neto. Un bien de uso se reconoce al inicio al costo y posteriormente se reconoce al costo. Ahí tenemos otra base de valoración, donde yo tengo que buscar el deterioro, ¿no es cierto?, del bien de uso. Lo mismo pasa con los activos intangibles, con los leasing financieros, ¿no es cierto? Y entonces ahí tenemos base de valoración. El costo, recuerden que hicimos unos ejercicios de los activos no generadores de efectivo, donde tenemos 3 enfoques, ¿no es cierto? Hicimos los ejercicios. Eso está en la página 128. Enfoque del costo de reposición depreciado, enfoque del costo de rehabilitación y enfoque de las unidades de servicio. Vimos ese ejercicio. Si usted no lo ha visto, me lo dice y lo vemos, no hay problema. Pero yo recuerdo que lo vimos. Entonces, de hecho, nuestro amigo, ¿no es cierto?, José Antonio, yo le mandé el PDF y él debió habérselo enviado a todos ustedes. Entonces, también estos ejercicios que hicimos en Excel, también se los voy a enviar a nuestra tutora, ¿no es cierto?, para que se los haga llegar a ustedes y así ustedes se guían con los ejercicios que vimos en clase y que no están en la resolución 3, pero eso les sirve a ustedes para ejercitar.
ya, ejercitar, y por supuesto que no alcanzamos a más ejercicio, dado que la metodología es apoyar la teoría con ejercicios prácticos. Entonces tenemos las bases de valoración, y aquí están las bases de valoración: el costo histórico, para los activos el costo histórico, el valor de mercado, el costo de reposición, el precio de venta neto y el valor de uso. Recuerde, el valor de uso es el valor actual de los flujos futuros descontado a una tasa de interés. El precio de venta neto es el precio de venta menos la comisión de vender. Y el valor de reposición, ¿no es cierto? El costo de reposición es el precio, es el último precio, ¿no es cierto? Más reciente sobre el valor de un activo. Y el valor de mercado, recuerde el concepto de valor de mercado que está en el marco conceptual, donde señala que el valor de mercado es el precio en que, ¿no es cierto?, acuerdan las partes debidamente informadas en hacer una transacción sin presión alguna en un mercado activo, en un mercado abierto, en un mercado organizado. Entonces, esas situaciones no las puedo olvidar cuando tengo que defender el valor de mercado. Entonces, el costo histórico pasa lo mismo. Entonces, en la base de medición para pasivos, tenemos en común el costo histórico, el valor de mercado y tendríamos aquí, ¿no es cierto?, un nuevo costo de cumplimiento, ¿no es cierto?, y el costo de liquidación y el precio supuesto. El precio supuesto, bueno, usted se atribuye un precio, y el costo de liquidación es lo que sucede cuando uno necesita vender algo rápido, ¿no es cierto? Por ejemplo, un costo de liquidación podría ser el remate, ¿cierto? O cuando saca usted sus cosas a la calle y, bueno, lo que me den, ¿no es cierto? Ahí tenemos el costo de liquidación. Profesor, ¿Sí? estamos justito para el último break. Ok, volvemos. Sí, 16:30. Gracias.